Hola, buenas tardes a todos. Marcelo Celich de este lado. En nombre de Unión Cívica Radical de Barrio les damos las bienvenidas a todos. Las gracias por participar, por tomarse su tiempo. En esta ocasión de hoy vamos a estar hablando con el geólogo José Paredes, un tema muy importante, enseñanzas del temporal 2017, lo ocurrido en nuestra ciudad, en Comodoro Rivadavia, algo que sin duda alguna nos va a marcar, nos marcó un antes y un después. Vamos a hablar de ciencia política y barro con el geólogo. Antes de comenzar, les voy a recordar nuestras redes sociales para que se sumen. Nos pueden encontrar por Twitter, por Instagram y por Facebook a través de UCR de Barrio. También se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, donde nos encuentran también como Unión Cívica Radical de Barrio, UCR de Barrio. Allí en nuestro canal colgamos todos los videos de las charlas que vamos haciendo sábado tras sábado con los distintos oradores. Dadas las gracias y dadas la bienvenida, le cedo la palabra a José Paredes, que se presente. José Paredes, buenas tardes, adelante. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Y bueno, les quería presentar esta charla que surgió así de manera bastante espontánea, la posibilidad de darla, ahora que ya han pasado un poco más de 3 años desde que comenzó el temporal, o desde que ocurrió el temporal, y bueno, que es tiempo ya un poco de ir haciendo algunos balances de tipo técnico, y me pareció también importante poder dejar algo escrito y presentado de algunos aspectos positivos, enseñanzas, aprendizajes y cosas para mejorar en el futuro. Bueno, esta va a ser el título de la charla propuesta, y mi idea es tomar 4 ejes, que son hablar 5 o 10 minutos de lo que fue el factor natural, el clima y las cuestiones que tienen que ver con nuestro entorno, analizar un poco el impacto del desarrollo urbano y de la ciudad en sí, y de las actividades tanto industriales como propias del desarrollo interno de la ciudad, y cómo impacta eso en el efecto que produjo el temporal, y desarrollar un poco aspectos sobre las cuestiones institucionales, enfocado un poco al rol que tuvo el lugar en el que yo trabajo, la universidad, y cómo se interrelacionó o faltó esa interacción para hacer medidas que sean efectivas y eficientes en plazos breves. Y también hacer una mención al final sobre las cuestiones relacionadas a las obras de ingeniería, que es un tema pendiente todavía, especialmente, bueno, en gran parte de los lugares en que hubo impactos en relación al temporal. Bueno, las conclusiones son parte de lo que va a ser el debate, si lo hay, y si no, haremos una breve charla en relación a los ítems que tienen ahí adelante. Esta es una curva, acá hay una serie de curvas, digamos, lo que muestra es, en la figura de arriba, es un poco en rojo están las tendencias en la temperatura, ¿sí? O sea, en cómo han ido influyendo, cómo han ido cambiando las temperaturas en los últimos 60 años, ¿sí? Ahí lo que se ve es una línea roja que yo la dibujé sobre la curva, está en punteado, que marca la tendencia creciente de a poco en los últimos 60 años. Y eso es un poco el efecto que se ve a nivel global, ¿sí? Lo que ocurre en todos lados, que hay una tendencia que vaya aumentando progresivamente las temperaturas en todos lados. Y al decir en todos lados nos referimos a lo que ocurre en el continente y lo que ocurre en el mar, ¿sí? La temperatura del mar fue decisiva a la hora de generar el impacto que tuvo el temporal, porque estaba a 1,5 grados más alto de lo normal, y eso genera mucha evaporación, y al evaporarse se generó un aumento de la presión atmosférica muy alta en el mar, y eso impidió que una tormenta que venía desde el Océano Pacífico y que pasó por la cordillera pudiera desplazarse hacia el océano, y quedó estabilizada arriba de la ciudad durante muchos días, ¿sí? Las tormentas duran 3-4 días, acá esta estuvo casi 11 días hasta que se desarmó un poco ese frente de presión en el océano. O sea que la cuestión climática no puede ser olvidada, y sabemos que esas condiciones siguen estando. O sea, nosotros hace 2 semanas
tuvimos un temporal de nieve muy importante en la provincia del Chubut y en Santa Cruz, básicamente por el mismo efecto, o sea, un frente de alta presión en el océano Atlántico, una tormenta que venía desde el oeste, un frente frío desde el sur y tuvimos el mismo efecto. ¿Sí? No ocurrió nada aquí en la ciudad, pero otros sectores están pasando más o menos situaciones parecidas a las que tuvimos nosotros en marzo del 2017. Bueno, después tienen la curva negrita, que es el de las lluvias, ¿sí? Esa fíjense que tiene varios aumentos y descensos, va subiendo y bajando, y en el 2017, que es el último año registrado en esta curva, llega a 559 milímetros. Ese es el dato más alto que ha ocurrido desde que se toma registro acá en la estación meteorológica de Comodoro. Con un ciclo anterior, con el año 98, de lluvias también muy importantes, de 488 milímetros. ¿Sí? O sea que las lluvias son, bueno, tienen una cierta ciclicidad, y nosotros tenemos, como se muestra en la figurita de abajo, que toma los valores de lluvias por años, ¿sí? Fíjense que cada 3 años hay un pico de lluvia en alguno de los meses, marzo, abril y mayo especialmente, pero es bastante sistemático. Cada 3 o 4 años tenemos unas lluvias más importantes, y las del 2017 que se fue extraordinariamente con valores muy altos, ¿sí? Por lo tanto, nosotros estamos recibiendo una señal que nos está diciendo que indudablemente en el futuro vamos a tener situaciones de eventos extraordinarios, quizás no, y esperemos que no sean de la misma magnitud que en el 2017, pero que se están repitiendo de una manera más o menos periódica. Aquí se ve lo extraordinario que fue la lluvia del 2017. Fíjense, acá están en rojito en el diagrama, están puestos los valores de lluvia diarios, ¿sí? Lo que llueve desde el año 56 hasta el 2017, y qué cantidad de milímetros, ¿sí? Fíjense que los valores muy altos serían menores que 100, ¿sí? Y en el 2017, en un solo día cayeron 232 milímetros, eso es un hecho excepcional, y generó un impacto excepcional también acá dentro de la ciudad y fuera de la ciudad, ¿sí? Independientemente de la excepcionalidad, estas curvas permiten hacer algunas estimaciones. Fíjate, acá en el cuadrito azul yo puse 3 datos, que lo que hacen es mostrar, digamos, las categorías de las lluvias son lluvias intensas, muy intensas y extremas, ¿sí? Los extremos son valores muy excepcionales. Pero las lluvias muy intensas, aquellas en las que llueve más de 35 milímetros por día, ocurren cada 2 años, un poquito más de 2 años. Y cada 3 años ocurren lluvias de más de 40 milímetros por día. Esos datos, digamos, y un evento extremo, ¿sí? Como ocurre cada 12 años aproximadamente. Esto nos dice que dentro de unos 8 o 9 años hay un porcentaje muy alto de posibilidades que ocurra una lluvia parecida a la que tuvimos en el 2017. Y entonces, digamos, para estar preparados para, digamos, lo que pueda llegar a ocurrir, si uno sigue estos trenes climáticos, uno tiene que prepararse desde la logística urbana, en principio. Y con esta información uno sabe más o menos cuáles son los plazos que uno maneja para intentar atenuar los problemas que puedan ocurrir. Esta es una imagen un poco para mostrar solamente el impacto que tuvo, el tamaño que tenía la masa de humedad que estaba sobre la ciudad, que fue extremadamente grande, y para mostrar que hubo tres picos de lluvia importantes. El segundo de ellos fue devastador, aunque no fue tanto en la cantidad de agua caída, el día 2, pero sí ya veníamos del 30 con valores muy altos, y eso había dejado todo muy bien estabilizado, ¿sí? O sea, estaba fuera de equilibrio todo el sistema. El segundo punto importante es esta imagen. Fíjense que en esta imagen se ve que todo lo que ven ahí son redes de drenaje fluviales, ¿sí? O sea, nosotros no tenemos ríos en la ciudad, o no funcionan de manera periódica, pero pueden fijarse que lo que se ve es una organización de un sistema de cauces que muestra que hay 7 redes de drenaje que desembocan directamente sobre la ciudad en diferentes sectores. Y eso, digamos, si llueve mucho, empieza a moverse el agua por gravedad hacia abajo y va a parar a la ciudad. O sea que hay una serie de temas relacionados con nuestra fisiografía urbana y periurbana, que es que nosotros vivimos en Comodoro, que está sobre la costa, pero cada vez que tenemos que salir, ir a Sarmiento, por ejemplo, tenemos que subir 750 metros para cruzar la Pampa del Castillo. Eso es único en el país, no hay ningún lugar en toda nuestra costa argentina que haya que subir 750 metros para cruzar al otro lado, ¿sí? Es un paisaje muy atípico,
al cual estamos acostumbrados, pero que nos hace ver que tenemos mucho relieve, y que si bien son cuencas de drenaje muy pequeñas, fíjense, de 300, 400 kilómetros cuadrados, con estos relieves generan pendientes muy altas, ¿sí? Se generan pendientes que hacen que, bueno, primero que tengamos ríos que funcionan periódicamente o cada muchos años, pero que cuando lo hacen, traen cantidades de agua bastante importantes. Y la velocidad con la que llega el agua tiene que ver con esta figura que es la pendiente que tienen los ríos, ¿sí? En esta figura se muestran las curvas de los arroyos más largos de cada cuenca, de las que estaban dibujadas anteriormente. Fíjense que el arroyo de la Quinta es el que llega a la zona sur de la ciudad de Comodoro Rivadavia, ¿sí? La cuenca de kilómetro 3 es esta de aquí, la Prida, que es una cuenquita chiquita, pero muy empinada. Estas cuencas urbanas, digamos, o sea, desemboca toda la ciudad, tienen ángulos muy altos, y esos ángulos muy altos hacen que cuando llueve el agua se mueva a mucha velocidad, ¿sí? Entonces, las estrategias de mitigación de los problemas tienen que tener en cuenta estas variables, porque están directamente, nosotros estamos emplazados sobre este contexto. Conociendo esas dos cosas, lo primero que tenemos que recordar es que nosotros estamos en un escenario climático semiárido. Esto quiere decir que vamos a seguir teniendo lluvias de manera estacional, muchas en verano, o mayo, junio, como mucho, muy fuertes, y que hay una cierta recurrencia de eventos extremos, ¿sí? E intensos. La segunda cosa importante, casi no lo toqué yo, es que con esta lluvia se moviliza mucho sedimento arenoso. Y la arena es un componente que está en todos lados, es nuestra arena volada que vemos todo el año, y está todo el tiempo en los cañadones que están secos, ¿sí? Después del temporal de 2017, todo el sistema, estos sistemas fluviales han quedado muy desequilibrados. ¿Qué quiere decir eso? Que se ha roto, digamos, el equilibrio natural que había previamente, porque es un evento de una magnitud muy grande, generó incisiones muy grandes, ¿sí? Es como si uno tuviera una cicatriz, digamos, en el paisaje. Y eso quiere decir que ha dejado mucho sedimento suelto, o sea que las lluvias futuras seguramente van a seguir trayendo material a la ciudad. Y una de las cosas importantes que surgen ahora, ya que pasaron 3 años desde que ocurrió aquel evento, es que no hay estudios integrales de estas cuencas. O sea, se han intentado hacer algunos estudios, nosotros hemos hecho incluso en la universidad algunos, de manera, analizados, por ejemplo, la geomorfología, algunos biólogos han estudiado la cuestión, el impacto que pueden tener la industria petrolera sobre la deforestación, pero no existe un estudio, digamos, integrado de todos los aspectos, tanto biológicos como geomorfológicos, como el impacto antropogénico, ¿sí? Y eso es una deficiencia importante para nuestra ciudad. No tenemos, hasta ahora, por ejemplo, y sigue sin haber, datos cuantitativos en las cuencas de drenaje. O sea, cuando llueve, ¿cuánta agua pasa? ¿O cuántos sedimentos se mueve? Esos datos tienen que ser conocidos, porque si no uno puede hacer estimaciones cuando se diseñan obras, extrapolando coeficientes de otro lado. Y eso en general no trae buenos resultados, porque las obras no se rediseñan o no se diseñan en función de lo que está pasando en el lugar. El siguiente punto que quería tocar es el factor humano, o sea, cómo impacta la urbanización, cómo impactan las actividades humanas en todo este contexto que acabamos de comentar. En los últimos años se ha visto que las cuestiones que tienen que ver con el crecimiento urbano, tanto económico y el desarrollo económico que ocurre en las cabeceras de la red de drenaje como en la ciudad, impactan de una manera bastante importante, y tanto como los factores naturales, ¿sí? O sea, la pendiente, lo que hablamos recién del clima. Y esto modifica muchos aspectos, ¿sí? Una de las cosas es que modifica, con la misma cantidad de lluvia, por ejemplo, llega mucho más sedimento a la ciudad, o sea, llega más sedimento con la misma cantidad de lluvia, y a veces con lluvias que no eran tan importantes llega una cantidad de sedimento como si fueran lluvias grandes, ¿sí? Y eso trae problemas, en muchos casos eso no está cuantificado, y básicamente uno encuentra que, bueno, se cree que es por las actividades humanas, ¿sí? Esta imagen satelital es una imagen que muestra en baja humedad, y en blanco, obviamente, donde no hay vegetación. Si ustedes se fijan, hay muchos puntitos, ¿sí? Esas son locaciones petroleras, básicamente, y todo lo demás es la ciudad, ¿sí?
Si uno hace un cálculo en esas cuencas, cuánto porcentaje de la cobertura vegetativa está desaparecida, los valores son importantes, 10%, 15%, más del 20% en la cuenca que desemboca en la zona sur de la ciudad. Incluso la cuenca de kilómetro 3, que es muy pequeña, tiene un 37% de superficie impermeabilizada, ¿sí? Con el desarrollo de la ciudad, básicamente. Estos valores impactan en la manera en la que se transporta el sedimento y el agua, porque al no haber algo que infiltre con la lluvia se mueve por encima y va aumentando su descarga aguas abajo. Entonces este es un punto importante, el tema de la cobertura vegetativa. El segundo es un tema también que es grave, y es que es el control de las canteras que hay en la ciudad. Nuestra ciudad tiene alrededor de 20 canteras, algunas en explotación, otras no, y varias de ellas están, o casi todas, están emplazadas en los antiguos arroyos. Ahí hay una imagen de una de ellas, que es la de kilómetro 8, en la zona de Restingalí, al oeste de Restingalí, que en realidad sería aquí, en este puntito, aquí casi en el borde donde se desemboca, pero fíjense que la cuenca de alimentación es gigantesca, comparado con el tamaño que tienen los barrios. Y el agua viene por los arroyos, llega a la zona digamos, llega o sea, trae básicamente arena volada, pero como la cantera está emplazada en el paso del río, nos encontramos con que cuando pasa del otro lado del arroyo, lo que sale es mucha grava, es mucho material, muchas veces más grueso. Y ese material es el que efectivamente generó la rotura de muchísimas casas que estaban emplazadas muy cerca de la posición del arroyo. Acá se muestra y se compara el arroyo antes del temporal y después del temporal. Fíjense que la imagen de abajo es una incisión muy importante, y el arroyo creció más de 70 metros. Fíjense, hay dos circulitos puestos en rojo, que son posiciones de casas que quedaron a la vera del río, digamos, cuando creció. Y ese crecimiento, cuando yo fui a mirar qué había pasado, yo no podía entender de dónde había salido esa grava, porque cuando uno va recorriendo las cuencas, lo que ve es arena volada en toda su trayectoria prácticamente, pero acá había ocurrido que lo que había eran básicamente gravas de 2 centímetros, 3 centímetros. Eso le da unas 20 o 30 veces más energía al arroyo que si transportara en arena volada. Por lo tanto, el impacto que se genera es mucho mayor. Y bueno, la manera en la que las canteras impactan sobre los efectos erosivos durante los temporales no está estudiado. Nosotros hemos presentado hace muy poquito un proyecto que lo vamos a comentar un poquito más adelante, para ver cómo estudiar este tema y tratar de entender, por lo menos hacer un estado en el que se encuentra la situación actual. El otro tema que es importante y central, digamos, es el planeamiento urbano, digamos. La ciudad ha crecido de una manera demasiado rápida y demasiado poco organizada, si uno quiere, de manera que se han urbanizado sectores que eran cañadones antiguos, se los ha tapado, a veces no se han hecho drenajes alternativos, y se ha utilizado desde hace muchos años el uso de drenajes entubados, ¿sí? O sea, todo subterráneo. Y eso en general, durante el temporal y durante lluvias más o menos fuertes, en general no funciona bien ninguno, digamos, siempre trae problemas. Entonces tampoco se ha hecho una discusión acerca de si se puede hacer eficientemente un drenaje a cielo abierto, ¿sí? O cómo debería hacerse. Pero sí, lo que sí se sabe es que nuestros sistemas pluviales están subdimensionados, ¿sí? El de la avenida Roca, por ejemplo, puede drenar solamente el 20% del agua de lluvia en lluvias intensas. Eso es un quinto, ¿sí? O sea que los otros 4 quintos van a parar por desborde a los barrios que están alrededor. Entonces, y si se tapan, podríamos decir que incluso mucho más que ese 20% va a estar, no va a salir, digamos. Y bueno, gran parte de la zona sur está en un bajo sin salida, ¿sí? Que eso se conoce desde la época de la década del 20, a fines del año de la década del 20, que era una especie de laguna salinizada, y ahora tenemos el Juan 23 y varios barrios ahí arriba. Entonces, esto ya está, hay que ver de qué manera se reordenan algunos de estos temas.
Nosotros presentamos en la universidad hace muy poco este proyecto, que ahora quedó con el tema de la pandemia, quedó parado todo, que es para ver, digamos, qué impacto tienen las canteras de áridos, ¿sí?, en la provisión de sedimentos durante las tormentas. Este es un tema que para mí es importante, y que forma parte de los estudios integrales que hay que hacer de las cuencas de drenaje, no tanto para el diseño específico de las obras civiles, que son importantes, sino para entender el sistema como un sistema, podríamos usar holístico o multitask, diferentes términos se pueden usar, pero no aplicarlo solamente para el diseño de una obra en una posición específica, sino para entender el sistema en su conjunto. Lo presentamos también en la municipalidad, en su momento tuvieron interés, y bueno, ahora después de la pandemia habría que retomarlo, porque era un proyecto para empezar ahora después de estas lluvias de invierno. Bueno, la cuestión de los bajos sin salida y de los diseños de obras también es muy importante, se están haciendo avances. Yo he escuchado en los últimos días con gente bueno, los dueños de la tierra donde se van a hacer los reservorios, el diseño de los reservorios es importante y tienen que hacerse, hay que ver dónde y digamos, qué magnitud. Eso ya está muy avanzado y seguramente eso va a solucionar una parte importante del problema del ingreso de sedimento a la ciudad, ¿sí?, o la cantidad de agua también, que se va a dosificar un poco mejor. Pero sigue estando el problema de la ubicación del barrio, ¿sí? O sea, toda la zona sur de la ciudad está en una zona inundable, en el sentido que siempre va a estar más baja que los lugares donde están los pluviales. Entonces ese es un problema que no se puede salir, porque ya la ciudad tiene, esa posición tiene 2 metros, 2 metros y medio por debajo del nivel donde va el agua generalmente. Entonces, bueno, es un tema que requiere atención y que hay que seguirlo, digamos, porque, para no tener problemas en el futuro. ¿Sí? Estas fotos son un poco de la época. Entonces, resumiendo un poquito estos temas, ¿cuál es el impacto más importante que nosotros consideramos que es importante? ¿Sí? En principio, el desarrollo industrial tiene más de 7.000 locaciones petroleras, ¿sí? Eso genera una superficie deforestada muy importante y la incorporación de mucho material, como, bueno, material de áridos, ¿no?, que se movilizan a las locaciones. Por otro lado, y bueno, y eso impacta mucho en la manera en la que se mueve el sedimento durante las lluvias. Sumado a la cobertura vegetativa, ¿sí?, que está reducida, y después, bueno, todas las modificaciones que hace el hombre, ¿no?, los caminos, hay una infinidad de caminos fuera de la ciudad que condicionan y direccionan el agua de lluvia, y más allá de eso, los procesos por ejemplo, el desarrollo del cordón forestal y los procesos de riego, también impactan sobre los procesos de salinización en las zonas adyacentes, especialmente en los bajos, ¿no?, como en la zona sur. Y bueno, lo que sí hay que tratar de ver es el tema del emplazamiento urbano, ¿sí?, en áreas que no sean seguras. En este sentido, el código urbano, el código de planeamiento urbano tiene que ser una herramienta, digamos, importante, fundamental para entender de qué manera crecer como ciudad. Bueno, el tercer bloque son las acciones institucionales, y acá bueno, voy a tratar de ser breve, porque acá, para los que han estado involucrados en algunas instancias, se han dado cuenta que esto es un verdadero problema de coordinación. Veo que está Fernando Álvarez de Celis entre las personas, y bueno, con él, digamos, si bien yo he colaborado desde la universidad, hemos trabajado muy bien en la gestión de algunas iniciativas que se hicieron desde la universidad, pero indudablemente más allá de la buena voluntad que ha ocurrido o que ha habido desde lo técnico por grupos pequeños, falta un rol institucional fuerte desde varios lugares, y falta coordinación a varios niveles. En lo que están viendo acá es un flyer, digamos, que se hizo en el 2017, 3 meses después que fue el temporal, en donde impulsé, junto con un grupo de colegas, presentar reuniones que eran transdisciplinarias, ¿sí?, climatología, geología, toda la parte que fue tremendamente valiosa durante el temporal, del aporte social, desde las ciencias sociales, que se hizo mucho trabajo en los barrios, desde la universidad, y acá se intentó juntar toda la información y presentar unas jornadas que sirvieran para que los políticos puedan tomar decisiones.
tristemente no vino casi nadie, digamos, si fueron 10 personas, desde las gestiones políticas fue mucho, no fueron los tomadores de decisión, no fueron a sacarse fotos y a dar una charlita y se fueron. Y al final, digamos, como nos encontramos con ese problema, ese mismo día, un informe que nos había llevado 3 meses a armarlo, lo pusimos en internet, que fue el disparador de una gran cantidad de acciones que tomaron después. Bueno, acá uno de los puntos fuertes para nosotros en ese momento era ver cómo generar proyectos ejecutivos. Yo soy geólogo, los geólogos en general no diseñan proyectos ejecutivos de obras de ingeniería, no lo hacen porque no tienen formación para ello, obviamente, y con esta reunión intentamos buscar a la gente que pudiera hacerlo, digamos, ¿sí? Y bueno, nuestro aporte más valioso, para decirlo en pocas palabras, fue el aporte social, en el cual la universidad estuvo muy bien representada por gran cantidad de actores, y nosotros presentamos en ese momento este informe, así que lo pusimos en internet, básicamente no se lo pudimos dar a ninguna autoridad en la mano en ese momento, primero porque no fueron a la reunión o porque entraron y salieron directamente. Entonces, lo pusimos en internet, tuvo mucho impacto, pero nos quedó un gusto muy triste, digamos, porque, digamos, cuando uno quiere ver cómo se desarrolla una acción, donde uno propone una serie de pasos a seguir, el siguiente paso es el diseño de obras ejecutivas, de obras que puedan desarrollarse, y la universidad era para nosotros el lugar adecuado para gestionarla, porque estamos acá, tenemos muchas carreras de ingeniería, tenemos además profesionales idóneos en muchas de las disciplinas, y tenemos una carrera de ingeniería hidráulica. De todas formas, no se pudo gestionar nunca desde la universidad un proyecto ejecutivo. Y tal es así que eso sigue vacío, digamos. Y la universidad no tiene hoy un poder de decisión, o de gestión, o de control, o de auditoría de las obras que están haciéndose con consultoras privadas, como HCA, por ejemplo. Así todo, nosotros decidimos trabajar en la elaboración de un libro. El día siguiente que presentamos este informe, hablé con Fernando Álvarez de Celis, y lo primero que me preguntó, me cortó prácticamente en mi alocución, me preguntó si podía presentar un proyecto ejecutivo. Y yo le dije que no, pero que podía consultar en la universidad. Y hasta el día de hoy, esa es una de las cosas más tristes en relación al temporal. Nunca se pudo gestionar desde la universidad un proyecto técnico. Sin embargo, se pudo trabajar y seguir mostrando lo que se hace, y en el 2019 también, con la colaboración valiosísima del equipo del Ministerio del Interior, se pudo presentar este libro. ¿Sí? En este libro se juntó todo lo que se sabía en ese momento, o lo que nosotros sabíamos, teniendo en cuenta toda esta visión multidisciplinaria o transdisciplinaria. Sin embargo, esto queda en papeles, digamos, ¿sí? Y a la hora de las obras, si bien toda esta compilación de información es valiosísima, porque toma múltiples aspectos, la parte histórica, la parte, toda la parte geológica, los suelos, todos los trabajos que se hicieron en territorio por gente de la Facultad de Humanidades, especialmente en varios campos, toda la parte política. Acá, si ustedes miran la parte de propuestas de ingeniería, no hay ningún estudio en relación diseño de pluviales urbanos. No se pudo generar trabajo en equipo, y no se pudo tampoco generar trabajo entre los entes que tomaban decisión, provincia, municipalidad, nación, para poder gestionar un proyecto integrado que involucre a los actores locales. Sacamos este trabajo, ¿sí? También como una manera de seguir difundiendo todo lo mismo. Es muy difícil encontrar, y no hay prácticamente en nuestro entorno, equipos que puedan gestionar eficientemente los problemas que tiene nuestra ciudad. ¿Sí? En algunos puntos puede buscarse gente que aporta, pero tenemos un déficit muy estructural, ¿sí? Y eso, duele decirlo, pero lleva 10, 15 años armar un equipo que pueda resolver problemas. Entonces, en principio, entre las acciones institucionales, y yo no toqué para nada las idas y vueltas que hubo entre los funcionarios de diferentes de organismos, hubo desencuentros de todo tipo, están registrados en todos lados, en los diarios, en los medios, en las redes sociales, y eso generó retrasos de varios tipos, especialmente hasta llegar a las licitaciones de obra, que
e incluso en las discusiones técnicas, que fueron pocas, y yo participé solamente de una, recuerdo haber hecho por lo menos 7 preguntas seguidas, porque me pareció una burrada lo que estaban proponiendo. También me dejó pensando eso, si no existía la necesidad urgente en la ciudad de generar algún grupo que pueda, digamos, plantear técnicamente discusiones de alto vuelo, ¿sí? O sea, que no solamente quede en la iniciativa de 1 o 2 personas con buena voluntad y trabajando ad honorem para generar un espacio de debate, sino que exista estructuralmente, orgánicamente, una estructura que permita generar proyectos innovadores o superadores a los que proponen a veces las consultoras. Bueno, el punto en el que ya hice foco, que es que la universidad tristemente no pudo gestionar su proyecto o generar proyectos en relación a las soluciones, pero estructuralmente, no una persona con una buena idea, sino las instituciones que estén involucradas, las instituciones con sus equipos técnicos. Y así todo, la Carta Orgánica Municipal tiene a la universidad como un principal consultor, o sea, tiene que ser el primer lugar de consulta. Pero hay que ser realista, no existe ese equipo actualmente. Bueno, algunas otras cuestiones, como son el desarrollo del Código del Planeamiento Urbano, que avanzó un poco al comienzo, o meses después del temporal, y después cayó una especie de letargo, o no se conoce muy bien el estado en el que se encuentra. Y por último, para no hacerlo demasiado largo este tema, 2 comentarios chiquitos en relación a las obras de ingeniería, ¿sí? Las obras de ingeniería que se proponen o que se están discutiendo son las que se dijo desde hace muchos años que era importante hacer, que es la construcción de reservorios fuera de la ciudad. La forma y el tamaño y lo que sea, es muy importante que se definan claramente. Creo que ya está hecho eso, la obra ya está en una etapa avanzada, por lo menos no en la construcción en sí, sino en toda la etapa previa. Y esto efectivamente tiene que ser complementado con obras dentro de la ciudad, ¿sí? Como el rediseño del canal, de las avenidas del Canal de la Roca, el de la Chile y unos cuantos más. Pero, como les comentaba recién, más allá de la obra de ingeniería, es importante digamos, la integración de los contextos. Lo que están viendo ahí, el arroyo que va a parar, que cruza el Moure, y que después desemboca en la Roca. Ahí hay de todo, digamos, colchones, muebles, etcétera, autos. Eso, por más que hagan una avenida, un canal de la Roca del doble grande, si entra la mitad de las cosas que hay ahí, se va a taponar eso. Entonces hay que hacer un trabajo muy, muy complejo, mucho más integral, para darle forma urbanizada y más ordenada a varios sectores de la ciudad. Y bueno, un tema que en su momento fue discutido, que es el tema del diámetro de diseño que tienen los pluviales, ¿sí? Que son chicos en general, resisten lluvias poco intensas, o no resisten lluvias, eventos extremos ya está probado que no, ninguno de ellos. Y bueno, ese punto todavía está, digamos, en general se han hecho paliativos, que son, digamos, arreglos, ¿sí? Más o menos tratando de dejar las cosas como estaban antes, pero así todo se supo que en ese momento no funcionaron, o sea que dejarlos como estaban y más o menos pensar que no va a pasar nunca más un evento parecido. 2 cosas que les quería comentar, que tienen que ver con esto de las obras, es que el sistema está desequilibrado. Acá hay unas cárcavas en las que visitamos con Fernando y con Paula y Eduardo en su momento, 2 o 3 meses después, que son zanjones muy grandes, tienen este aspecto, tiene más de 800 metros de largo, y todo esto es una vía de transporte de sedimento que va a parar a la ciudad, digamos. Y esto sigue estando exactamente igual que cuando lo vimos, ¿sí? No tiene mucho material suelto y con la lluvia eso se moviliza. Entonces, es necesario que las obras se progresen y se diseñen eficientemente. Uno de los aspectos que para mí digamos, me da un poco de susto es digamos, de qué manera se van a mantener las obras cuando se hagan, ¿sí? La cantidad de sedimento que se mueve con la lluvia es brutal, son centenares de miles de metros cúbicos, y eso requiere un mantenimiento, ¿sí? Porque si no, en 3 lluvias vamos a tener de vuelta el problema con el agregado que vamos a tener un reservorio que está sosteniendo centenares de miles de toneladas de arena que se pueden venir a la ciudad. Bueno, el tema de las obras inconclusas también es muy importante, ¿sí? Para los que viven, hoy justo tenía que ir a Saavedra, y no saqué una foto para no ponerla como obvia, pero todos los que pasamos
hacia la zona, hacia el kilómetro 3, sabemos que había un cañadón al lado de la ruta que se tapó y que después cuando fue el temporal nos dejó esto así. Y ahora, bueno, lo tenemos tapado, hay una especie de proyecto que iba a poner una serie de cascaditas, no sé, pero la verdad que no está claro en qué mejoras se está pensando hacer en este lugar. Bueno, y después algunas propuestas que se han hecho, esto se presentó en el libro ese que les comentaba del 2019, que está disponible en internet, que son lo más obvio, que es bajar el nivel del agua que hay dentro de la ciudad, porque está salinizada toda la zona oeste, y esto fue un proyecto que se hizo desde la universidad, que se implementó, que tenía una serie de drenes, ¿sí? La idea de esos drenes era bombear el agua hacia abajo y sacarla por otro lado para bajar el nivel freático y evitar la salinización de todo el sector. ¿Sí? Esta es la zona de los Bretes, la zona bien al oeste de la ciudad, que indudablemente tiene un problema porque el agua salada está muy cerquita de la superficie. Otras propuestas que se han hecho es el reuso de aguas residuales, ¿sí? Esto también es importante, pero nos está faltando la pata importante, que son las obras de ingeniería realmente grandes que la universidad pudo gestionar, y que es importante volver a tocar ese tema para formar equipos y darle forma a todo esto. Bueno, finalmente, las dos cosas que yo quisiera recalcar acá es que ha habido retraso en muchas obras, algunas obras eran chicas por un presupuesto como el que tiene nuestra ciudad, tal es el caso de lo que está pasando ahí en Saavedra, digamos, esa es una obra que no requiere un presupuesto gigantesco para darle forma, y pasaron 3 años y todavía sigue el agua corriendo por el costado de la ruta. Y la ruta está en un estado más triste que antes del temporal, porque antes la cuneta por lo menos estaba sólida, ahora no tiene una cuneta sólida. Y bueno, y después un punto que me parece muy importante, y es que no existe un plan de gestión del manejo de las cuencas de drenaje. No solo del lugar donde se va a hacer una obra de ingeniería, sino analizando todos los aspectos, ¿sí? El ecológico, el biológico, el geológico, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la parte hidrológica desde el punto de vista ingenieril. Eso es un déficit importante, y tampoco creo recordar que haya un plan de gestión integrado del riesgo hídrico, por ejemplo. No creo que exista acá en la ciudad. Yo nunca lo escuché hablar, ni lo he visto. Y estos son temas importantes, porque, digamos, la ciudad tiene una proyección de crecimiento que requiere que se planifique un poco mejor algunos temas, o todos ellos, sí, en lo posible. Bueno, finalmente, mi conclusión es que queda mucho para hacer, para mejorar la calidad de vida de los habitantes y las habitantes. Ha quedado de manifiesto la necesidad de involucrar a colegios profesionales, universidades y equipos técnicos en la discusión de las obras civiles. Nadie sabe exactamente el motivo por el que se retrasan tanto las obras, que puede ser político, pero yo en una reunión técnica que estuve, me di cuenta que el nivel con el que se presentaban algunas obras era realmente deplorable, y que había en general poco análisis crítico desde los mismos invitados a la reunión. Esto era todo lo que tenía para comentar, o por lo menos lo que yo tenía pensado comentar. Quizás me quedaron cosas guardadas, políticamente correctas, así que bueno, les agradezco la atención, y bueno, quedo abierto a las preguntas y a las dudas que tengan. Muchas gracias, José Paredes. Bueno, como decía el geólogo, queda abierto a las preguntas. Quien quiera hacer una pregunta, levanta la manito, le habilitamos el micrófono.